Esa noche, algo dentro de mí insistió en que debía salir de casa. Fue como si una mano invisible me empujara hacia la calle, conduciéndome al lugar donde, para mi horror, vi su auto estacionado. No era un lugar cualquiera, era una fiesta en medio de la ciudad, donde no conocíamos a nadie, donde ella nunca mencionó que estaría. Sabía que algo andaba mal. El motor de mi auto todavía estaba caliente cuando me detuve al otro lado de la calle y observé la escena con incredulidad. Por un momento, traté de convencerme de que tal vez ella tenía una explicación, pero en el fondo, lo sabía. Decidí entrar. Necesitaba ver. Necesitaba confirmar lo que gritaba mi intuición, a pesar de que cada paso hacia esa fiesta parecía pesar una tonelada. La música alta, las luces, el ruido de las risas, todo eso me molestaba como nunca antes me había sucedido. Mis manos estaban sudorosas, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Y entonces, mientras cruzaba la habitación, mis ojos la encontraron. Ella estaba allí, con él, riendo, con un brillo en los ojos que no había tenido en meses. Reír de una manera que ni siquiera recordaba cómo era. No era la risa de alguien que casualmente conoció a un conocido. Era algo íntimo, familiar. Sus dedos tocaron su brazo como si ya pertenecieran allí, y ella. Ella no hizo nada para alejarse. Al contrario, la sonrisa se amplió, como si eso fuera lo más natural del mundo. Y en ese momento el mundo se detuvo. Todo el ruido desapareció, toda la gente alrededor desapareció. Éramos solo él, ella y yo. La traición escrita frente a mí, la cruel y devastadora confirmación que nunca imaginé tener que enfrentar. De repente, lo que alguna vez pareció un matrimonio cálido pero estable se convirtió en una prisión. No era solo el hecho de estar en brazos de otro hombre, sino la forma en que actuaban, como si fuera algo ordinario, rutinario, incluso cómodo. Y me pregunté cuántas veces había sucedido. Cuántas excusas ya había inventado para salir de noche. Cuántos mensajes ocultos, cuántas mentiras calculadas mientras me miraba sin dudarlo. ¿Es esto lo que querías?, pensé, sin poder quitar la vista de esa escena, a pesar de que estaba desgarrando cada fibra de mi ser. Quería darme la vuelta e irme, fingir que nunca lo había visto. Pero el dolor fue un grito demasiado fuerte para ignorarlo. Entonces me acerqué. Fue como cruzar un campo minado. Cada paso traía una nueva explosión de angustia, cada movimiento hacía arder mi pecho. Cuando finalmente se dieron cuenta de que yo estaba allí, vi su expresión cambiar. La sonrisa se desvaneció. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de una manera que nunca olvidaría. Ella lo sabía. Sabía que no tenía excusa, que cualquier palabra sería inútil en ese momento. ¿Tienes algo que decir?, pregunté, mi voz salió ronca, casi quebrada. Pero ella no dijo nada. La vergüenza y el miedo a ser descubierto se extendieron por ese espacio como una sombra. Y luego, simplemente sonreí. Era una sonrisa amarga, llena de todo lo que quería decir y nunca tuve el valor de decir. Creo que ya he visto suficiente, murmuré antes de girar sobre mis talones y salir por la puerta. Fue allí donde algo se rompió, un hilo invisible que mantenía unidas nuestras vidas. Pero la historia no terminó ahí. Lo que parecía solo el final de un matrimonio se convirtió en el comienzo de una larga batalla. Al día siguiente decidí divorciarme. Que saldría de esta situación con la frente en alto, sin dejar que esa traición destruyera más de lo que ya había destruido. Pero las cosas nunca son sencillas, ¿verdad? Cuando empezó a llegar el papeleo, cuando los abogados se involucraron, salió a la luz una revelación que nunca podría haber predicho. Descubrí que su amante no era solo un extraño que apareció por casualidad. Estaba más cerca de mí de lo que podía imaginar, infiltrándose en los detalles más personales de mi vida. Juntos tenían un plan. Un plan para destruirme. Un plan tan bien pensado que si no lo hubiera descubierto a tiempo lo habría perdido todo. El matrimonio, el amor, la confianza, y ahora, mi propia seguridad financiera estaba en riesgo. No podía creer el alcance de la traición. Ella había hecho tratos clandestinos, usando mi nombre para asegurarse de que él tuviera acceso a mi dinero, mi empresa y mis logros. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, fue tan devastadora que hizo que la traición en aquella fiesta pareciera un detalle insignificante.
Ellos planearon todo mientras yo estaba ocupada tratando de sostener nuestra vida, mientras creía en sus palabras y las promesas de amor que susurraba. Ahora estaba en medio de una tormenta que no solo había arruinado mi matrimonio, sino que amenazaba con destruir toda mi vida. Pensé que sabías lo que era hacer trampa. Pensé que entendías lo que era tener el corazón roto. Pero la verdad, cuando salió a la luz, fue un golpe más profundo que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Y ahora, a medida que las piezas de este sórdido complot empezaban a encajar, me di cuenta de que había mucho más en juego de lo que había imaginado aquella fatídica noche. Las preguntas siguieron llegando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué más escondió? La traición no es solo un acto, es una red de mentiras que se extiende, asfixiando todo a su alrededor. Y ahora, estaba atrapada en el medio, luchando por salir y tratando de entender cómo alguien a quien amaba podía arrastrarme a un abismo tan profundo. Mientras observaba cómo todo se desmoronaba, quedaba una verdad: necesitaba encontrar una salida a esto. ¿Y esta vez, no sería una víctima? Si ella quisiera jugar sucio, aprendería las reglas. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí queremos dejar algo muy claro: no apoyamos, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero traen una lección real y dura sobre cómo la traición puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar profundas cicatrices. Entonces, prepárate. Lo que viene a continuación es una historia intensa llena de giros y vueltas que mantendrá tu atención de principio a fin. Agárrate fuerte, y buena historia. El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana y el sol brillaba a través de los grandes ventanales de la casa. Isen se ajustó la corbata frente al espejo, su mirada seria y atenta. Siempre había sido un hombre metódico, organizado, dedicado al trabajo y la familia. En el espejo, vi las finas líneas que comenzaban a aparecer alrededor de mis ojos, marcas de años de arduo trabajo y noches de insomnio. Para él, cada línea contaba una historia, la historia de un hombre que se esforzaba todos los días por brindarle una vida estable y cómoda a su esposa, Emily. Emily solía decir que Isen era el pilar de la familia, la roca inquebrantable que siempre estaba ahí, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Los dos habían estado casados durante casi 10 años y en sus primeros años juntos, el amor entre ellos era fuerte y vibrante. Compartieron sueños y planes para el futuro, se rieron de las pequeñas cosas y sintieron que podían afrontar juntos cualquier desafío. Esa era la imagen que tenía en la cabeza mientras se anudaba la corbata, la de un matrimonio sólido, construido sobre una base de confianza y compañerismo. Sin embargo, durante los últimos meses, Isen había notado algo diferente en Emily. Pequeños detalles que no supo interpretar. A veces parecía distante, distraída, con una mirada perdida incluso cuando estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. En otras ocasiones se mostraba atenta y afectuosa, como si quisiera compensar algo que él no podía entender. Había días en los que ella lo miraba con expresión ilegible, como si estuviera pensando en algo mucho más allá de lo que él podía alcanzar. Pero Isen, siempre concentrado en el trabajo, nunca tuvo el valor de preguntar. «Es solo estrés», se dijo a sí mismo. «Las cosas volverán a la normalidad». Emily era una mujer encantadora, conocida por todos en el vecindario por su cálida sonrisa y la facilidad con la que hablaba. Tenía una manera de hacer que la gente se sintiera cómoda, una habilidad que Isen admiraba profundamente. Sabía que ella era el equilibrio perfecto para su seriedad, alguien que aportaba ligereza y alegría a los días más difíciles. Se conocieron en la fiesta de un amigo en común y, desde ese momento, Isen supo que había encontrado a alguien especial. En los primeros años de matrimonio, la pasión y la complicidad eran tan fuertes que parecía que nada podía sacudirlas. Pero, como muchas cosas en la vida, la rutina acabó haciéndose camino entre ellos, y las largas y divertidas conversaciones fueron reemplazadas por diálogos breves y silenciosos durante la cena. Las cosas parecían normales, al menos en apariencia. Isen continuó dirigiendo su empresa de construcción, algo que le costó mucho. El negocio había florecido en los últimos años, lo que significaba que pasaba más tiempo en la oficina y menos en casa. A pesar de ello, siempre intentaba hacer tiempo para Emily, planeando pequeñas escapadas de fin de semana y cenas románticas, pero parecía que por mucho que lo intentaba, algo había cambiado. Ella sonrió y le dio las gracias,
pero él sintió que sus pensamientos estaban muy lejos, como si viviera en un mundo paralelo al suyo. Sin embargo, hubo momentos que lo consolaron. Los sábados les gustaba tomar un café juntos en el porche, viendo salir lentamente el sol sobre las colinas, tal como lo hacían cuando eran más jóvenes. Emily sostuvo la taza de café con ambas manos, absorbiendo el calor mientras hablaba de sus planes para el jardín, las nuevas flores que quería plantar en la primavera, y Isen solo escuchaba, satisfecho con la tranquilidad de esos momentos. Todavía había cariño entre ellos, de eso estaba seguro. Pero, ¿dónde estaba la pasión, la alegría incontrolable que sentían simplemente por estar juntos? Los amigos también notaron el cambio, pero nadie dijo nada. En las reuniones familiares y sociales, Isen y Emily parecían la pareja perfecta, siempre amigables y siempre sonrientes. Pero había una especie de distancia que los demás no podían definir, una falta de conexión que era evidente para quienes realmente los conocían. Los amigos en común, especialmente aquellos que habían seguido a la pareja desde el principio, se preguntaban qué había pasado. Era como si el brillo de sus ojos se hubiera apagado y nadie sabía por qué. Emily, a su vez, también luchó con sus propios dilemas. Se encontró atrapada en una encrucijada, donde cada elección parecía conducir a un callejón sin salida. Había algo en ella que Isen no podía alcanzar, una inquietud creciente que se manifestaba en sus ausencias más frecuentes, en sus evasivas excusas para salir de casa por las noches. Emily se convenció a sí misma de que necesitaba ese tiempo libre, que eran solo momentos para aclarar su cabeza y reconectarse consigo misma. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Cada vez que salía de casa, una parte de ella sabía que estaba traicionando la confianza de Isen, incluso si no sabía exactamente cómo ni por qué. Mientras tanto, la casa que construyeron juntos, con tanto cuidado y dedicación, empezó a verse extrañamente vacía. Las cenas que alguna vez estuvieron llenas de risas, historias del día y planes para el futuro ahora fueron interrumpidas por largos silencios. Isen intentó romper el hielo, sacando a relucir temas sobre trabajo, viajes o cualquier cosa que pudiera hacerlos reconectar, pero Emily parecía cada vez más reservada, cada vez más difícil de alcanzar. Y él, incapaz de entender qué pasaba, comenzó a preocuparse de que tal vez él fuera el problema. Que quizás su trabajo le había quitado la energía que antes dedicaba a la relación. Había, sin embargo, una esperanza que mantuvo oculta, una idea que le ayudó a seguir adelante. Isen había estado planeando una sorpresa para su próximo aniversario de bodas. Un regalo que pensó que devolvería todo a como era antes, un viaje a la cabaña donde pasaron su luna de miel. Había cuidado cada detalle, reservó el lugar e incluso compró las mismas flores que la encantaron la primera vez. Era su manera de decir que, a pesar de todo, seguía ahí. Todavía quería ser parte de ese amor que parecía escurrirse entre mis dedos. Emily no se dio cuenta de la sorpresa, pero sintió que algo estaba cambiando. Podía ver el esfuerzo de Isen, su intento de mantener viva la relación, y eso la hizo sentir aún más desgarrada. Una parte de ella quería ceder ante esa sensación de seguridad que él le ofrecía, pero otra parte, una parte que intentaba ocultar incluso de sí misma, quería huir. Escapar de responsabilidades, expectativas y, sobre todo, del peso que llevaba porque ya no podía mirarlo de la misma manera. Cuando él mencionó la posibilidad de un viaje juntos, ella sonrió y dijo que le encantaría. Pero en su interior se estaba gestando una tormenta de emociones encontradas. Isen no podía ver, pero Emily sabía que el viaje que planeaba era más que un simple escape, fue un intento desesperado por salvar lo que parecía desmoronarse lentamente. Aún no lo sabían, pero lo que se avecinaba lo cambiaría todo. Ese frágil equilibrio que ambos lucharon por mantener se desharía y nada podría detener la tormenta que se avecinaba. Lo que parecía simplemente una mala racha en un matrimonio de larga data estaba a punto de revelar una verdad dolorosa y cruel, algo que Isen nunca imaginó que tendría que enfrentar, y algo que Emily nunca pensó que podría ocultar durante tanto tiempo. Se acercaba el fin de semana y Isen estaba ansioso. Tenía todo planeado, el viaje sorpresa, las flores, los detalles que sabía que le traerían recuerdos felices. En el trabajo, se esforzaba por resolver los problemas y mantener todo en orden, asegurándose de poder salir sin preocupaciones. Mientras hacía esto, lo acompañaba una extraña sensación de optimismo. Tal vez fue la sensación de que este viaje podría ser un nuevo comienzo. Pero los últimos días han estado marcados por el peculiar comportamiento de Emily.
Había tenido más citas con sus amigos, cenas improvisadas que surgían en el último momento y, en ocasiones, se ausentaba durante horas con vagas excusas. Ethan intentó que no le importara, él mismo a menudo se quedaba atrapado en la oficina hasta tarde y sabía que no era fácil manejar la rutina doméstica solo. Sin embargo, las ausencias cada vez más frecuentes despertaron en él una inquietud difícil de ignorar. Un jueves por la noche, cuando eran más de las 10 y Emily aún no había regresado a casa, Ethan decidió llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de saltar al buzón de voz. Era extraño, ella siempre respondía, aunque solo fuera para decir que estaba ocupada y que volvería más tarde. Esperó unos minutos más y volvió a intentarlo, pero lo recibió la misma respuesta automática. Esa sensación de que algo andaba mal comenzó a crecer, retorciéndose en su pecho, apretándose como un nudo que no podía deshacer. Ethan recordó la vez que mencionó una cena con amigos que se celebraría esa semana. Tal vez era eso, tal vez estaba ocupada y simplemente no podía contestar. Decidió no pensar más en eso y trató de concentrarse en un informe que aún necesitaba terminar antes del viaje. Pero, por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de las dudas que surgían, como sombras que se arrastraban en su conciencia. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo, alguien a quien no había visto desde hacía tiempo, pero que vivía en la misma zona. El mensaje fue casual, preguntaba si todo estaba bien y mencionaba que había visto a Emily entrando a un bar en el centro, acompañada por un hombre que no era Ethan. Por un momento, Ethan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Fue solo un error? Sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas, pero no podía evitar que su corazón se acelerara. Sin pensarlo mucho, Ethan tomó las llaves de su auto y se fue. El viaje al lugar fue una confusión de pensamientos desenfrenados, imágenes del pasado y del presente mezclándose mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Cuando aparcó al otro lado de la calle, vio el coche de Emily allí, aparcado, como una cruel confirmación de lo que más temía. Ethan respiró hondo, tratando de controlar sus manos temblorosas mientras salía del auto. Necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentar algo que nunca podría olvidar. El bar era uno de esos lugares discretos, con una iluminación tenue y música apagada, que casi invitaba a la gente a esconderse dentro. Ethan entró, su corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en sus oídos. Observó el entorno circundante, tratando de encontrar alguna señal de ella. Y entonces lo vio. Al fondo de la barra, en una mesa apartada, estaba Emily, sentada frente a un hombre que no reconoció. Se rieron y la forma en que se miraron hizo que algo se rompiera dentro de Ethan. No era la risa de una conversación casual, era algo más profundo, más íntimo. Por un momento, dudó. Quería convencerse de que aquello era solo una coincidencia, que Emily tenía una explicación lógica para estar allí. Pero todo en la escena gritaba lo contrario. Ethan supo, incluso antes de necesitar confirmarlo, que aquella no era una cena inocente. Vio al hombre inclinarse y sostener su mano sobre la mesa, un gesto delicado e íntimo, mientras ella sonreía de una manera que no había visto en mucho tiempo. Y fue en ese momento que todo se vino abajo. Ethan sintió un calor recorrer su cuerpo, una mezcla de ira, tristeza y dolor que nunca había experimentado. Quería sentarme a la mesa, confrontarlos, exigir respuestas. Pero también sabía que no podía simplemente explotar en ese momento, en ese lugar. No sabía cómo reaccionar, qué decir. Estaba perdido, asfixiado por un mar de emociones que lo derribaban. Luego, siguiendo un impulso que apenas entendió, Ethan tomó su teléfono y tomó una foto. No era para exponer, ni para confrontar. Era como si necesitara pruebas de que esto no era producto de su imaginación. Luego, sin poder mirar más lejos, se alejó, saliendo del bar con pasos apresurados, intentando contener las lágrimas que comenzaban a formarse. Cuando regresó al coche, se puso al volante pero no pudo arrancar el motor. Se quedó allí, mirando hacia adelante, viendo el reflejo de las luces de la barra en el parabrisas, sin saber qué hacer. Todo parecía desmoronarse a su alrededor y apenas podía creer lo que realmente estaba sucediendo. Sus manos agarraron el volante con tanta fuerza que sintió el dolor irradiar entre sus dedos, pero no lo soltó. Emily llegó a casa tarde esa noche,
como si nada hubiera pasado. Isen la estaba esperando en la sala de estar, con el corazón apesadumbrado y los ojos vacíos. Ella pareció sorprendida de verlo despierto, pero rápidamente lo ocultó, poniendo alguna excusa de haber perdido la noción del tiempo. Él no respondió, solo la miró, buscando en su rostro alguna pista de que ella todavía era la mujer con la que se había casado. Pero lo único que vio fue una sonrisa forzada, una expresión que no pudo descifrar. ¿Estuvo buena la cena?, preguntó, su voz tranquila pero cargando un peso que ella no podía ignorar. Emily dudó por un momento, pero sonrió. Sí, lo fue. Y luego, como si no tuviera nada que ocultar, caminó hacia el dormitorio. Isen se sentó allí, sin saber cómo lidiar con la verdad que acababa de revelarse ante sus ojos. Sabía que la traición era real y este dolor apenas comenzaba a asimilarse. Pero lo que todavía no sabía era que eso era solo la punta de un iceberg, y que, detrás de esa traición, había algo mucho más profundo y traicionero de lo que jamás podría imaginar. El silencio en la casa de Isen era casi ensordecedor. En los días posteriores a esa fatídica noche en el bar, trató de mantener la calma, pero cada gesto que Emily hacía, cada palabra que decía, parecía lleno de tensión silenciosa, como si ambos supieran que había una verdad oculta, lista para explotar. Tiempo. Isen pasaba más tiempo en la oficina, fingiendo estar ocupado con el trabajo, pero en realidad solo intentaba evitar la inevitable confrontación. Tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo ni cuándo la tomaría. Las cosas cambiaron por completo cuando, un martes por la mañana, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. El tema era sencillo: por tu propio bien, necesitas saber la verdad. Al principio pensó que era solo spam, pero algo le hizo abrir el mensaje. Lo que encontró allí lo dejó en shock. Era una serie de documentos adjuntos, todos mostrando evidencia de un contrato que involucraba a la empresa de Isen. Y entre los nombres de los suscriptores estaba el de Emily, junto al nombre del hombre que había visto en el bar. Pero lo más sorprendente no fue eso, era el nombre de la propia empresa de Isen, utilizado como garantía en un préstamo sustancial, con la firma de alguien a quien nunca había autorizado. El corazón de Isen se aceleró. No podía entender cómo eso era posible. Sintió una oleada de ira, confusión y, sobre todo, traición, mucho mayor que la que había sentido al verla con otro hombre. Allí, ante sus ojos, estaba la prueba de que la traición iba mucho más allá de lo emocional, era una conspiración contra todo lo que había construido. Isen imprimió los documentos y los llevó directamente al abogado de la empresa. Necesitaba entender lo que estaba pasando, y lo que escuchó durante esa reunión casi lo hizo derrumbarse. La firma aquí es tuya, Isen, dijo el abogado, señalando el contrato, pero claramente fue falsificada. El problema es que todo está registrado a nombre de la empresa, por lo que, legalmente, el contrato es válido hasta que demostremos lo contrario. Y si esto llega a los tribunales, llevará tiempo, costará mucho dinero y podría dañar la imagen de su empresa. Isen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudo alguien haber falsificado su firma sin que él lo supiera? Y, más importante aún, ¿por qué Emily estuvo involucrada en esto? Recordó momentos en los que ella comentaba que quería entender más sobre su negocio, que quería sentirse más involucrada en las decisiones, pero nunca imaginó que podría convertirse en algo como esto. En el fondo, una parte de él todavía quería creer que había una explicación razonable para todo esto, pero la evidencia era abrumadora. Esa noche llegó a casa decidido a enfrentarla. Emily estaba en la cocina, preparando la cena, como si fuera una noche cualquiera. Cuando Isen entró y arrojó los papeles sobre la mesa, ella se dio vuelta, confundida. ¿Qué es eso?, preguntó, pero se le quebró la voz. Era como si ella ya lo supiera. «Vas a decirme qué está pasando», dijo, en voz baja, controlada, pero llena de ira contenida. «Porque si no, lo descubriré de todos modos. Y será mucho peor para ti». Emily miró los papeles y reconoció de inmediato lo que querían decir. Intentó mantener la calma, pero la máscara empezó a deslizarse. «Isen, puedo explicarte», comenzó, pero él la interrumpió. «No quiero explicaciones vacías, Emily. Quiero la verdad. Todo. Ahora». Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Isen observó su rostro,
buscando alguna pista de lo que estaba pasando detrás de esos ojos que creía conocer tan bien. Finalmente, Emily suspiró, como si se estuviera preparando para una batalla que sabía que no podía ganar. Sabía que ya no podía ocultarlo. Tienes que entender. No hice esto sola, comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Él me convenció. ¿El quién? ¿Ese tipo en el bar? Gritó Isen, sintiendo la ira burbujear nuevamente. No podía creer que ella estuviera a punto de culpar a alguien más por lo que claramente era su acto. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Los vi juntos y ahora quieren decirme que él es el responsable de esto? Emily respiró hondo y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Él es abogado, Isen. Un abogado empresarial que conocí cuando empezaste a ampliar la empresa. Se acercó a mí y me dijo que había una oportunidad de hacer crecer nuestro dinero y le creí. Creí que era algo que nos ayudaría, algo que podría darnos una vida mejor, Isen se rió, pero fue una risa amarga, llena de dolor. ¿Y pensaste que falsificar mi firma en un contrato y poner mi empresa como garantía era una forma de ayudar? Estaba desesperado. Emily gritó y finalmente perdió la compostura. ¿No lo entiendes? Sentí que te estaba perdiendo, que estabas tan concentrado en el trabajo que ya ni siquiera me veías. Me hizo volver a sentirme importante, me hizo creer que tenía control sobre algo. Y sí, cometí un error. Un error horrible. Pero no lo sabía. ¿No sabías qué? Isen dio un paso adelante, con los ojos fijos en ella, esperando, exigiendo una respuesta que hiciera que todo esto tuviera sentido. Emily miró hacia abajo, como si buscara el coraje para continuar. Usó mi nombre para garantizar los préstamos, Isen. Manipuló los papeles para que si algo salía mal, la deuda recaería sobre tu empresa, sobre ti. Isen no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces no solo me engañaste con él, sino que también me involucraste en un plan de fraude, y ni siquiera lo sabía hasta ahora. Las palabras salieron como cuchillas afiladas, cortando el aire entre ellos. Emily empezó a llorar, pero él no podía sentir nada más que ira y desesperación. Juro que no sabía que él haría eso, Isen. Pensé que era una oportunidad legítima, solo quería ayudar, y cuando me di cuenta en lo que me había metido, ya era demasiado tarde. Ella sollozó, su voz débil, rogando comprensión. Dijo que si decía la verdad, nos destruiría. Amenazó con utilizar todas las pruebas para acabar con su empresa, con todo lo que ha construido, ¿y decidiste aceptarlo? Gritó Isen, incapaz de controlar sus emociones. ¿Decidiste tirar todo lo que teníamos a la basura porque te hacía sentir importante? Esto es patético, Emily. Y ahora aquí estoy, a punto de perderlo todo porque confiaste en el hombre equivocado y pensaste que podías hacer de mujer de negocios. Intentó acercarse, sujetándolo del brazo, pero Isen se apartó. Isen, yo, lo siento mucho. No sé qué hacer. No me toques, gritó, alejándose de ella como si estuviera en llamas. Destruiste todo, Emily. Todo. Y ahora voy a lidiar con las consecuencias de eso. Solo. Isen recogió los papeles y empezó a salir de la habitación, pero se detuvo un momento en la puerta, se giró y la miró por última vez, con una mirada que nunca olvidaría. Tú elegiste este camino. Ahora tienes que lidiar con lo que viene después. Se fue, cerrando la puerta con fuerza, dejando a Emily sola en la habitación, sus sollozos resonaban en el espacio vacío. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero la sensación de que estaba a punto de perderlo todo se volvió aún más real y abrumadora. Isen, por otro lado, no sabía cuál sería su siguiente paso. Pero una cosa era segura, no permitiría que esto terminara así. Él no sería víctima de un plan tan cruel y, si tuviera que afrontar esta batalla, llegaría hasta el final para exponer cada sucio detalle de esa traición, de esa conspiración. Isen condujo en la oscuridad de la noche, sin un destino claro en mente. Las luces de la carretera pasaban como destellos de recuerdos, fragmentos de un pasado que ya no podía reconocer. Las palabras de Emily resonaron en su mente como un disco rayado, disculpas, explicaciones, justificaciones. Pero nada de eso importaba ahora. Era consciente de lo que tenía entre manos, un contrato fraudulento,
un matrimonio roto y un plan para destruir lo que provenía de alguien a quien una vez juró amar y proteger. La traición que alguna vez pareció solo una herida emocional ahora era una amenaza para su propia vida y su carrera. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una salida a esa trampa. Eason sabía que no podía simplemente ignorar los documentos, la empresa estaba en juego. Todo su trabajo, su futuro y la seguridad de sus empleados dependían de cómo manejara esto. Y ahora había una nueva capa de complejidad. El hombre que había manipulado a Emily no solo era un amante, sino también un actor clave en un plan que podría conducir a la completa ruina de Eason. A la mañana siguiente, reunió todos los documentos y se los llevó a un investigador privado que conocía. Alguien a quien había contratado años atrás para ayudar con un caso de seguridad en la empresa. El hombre, con expresión seria, escuchó atentamente mientras Eason contaba todo, desde la traición hasta el descubrimiento de los contratos falsificados. Necesito pruebas contra él, dijo Eason, con voz firme. Quiero saber quién es, dónde vive, quiero cada detalle de lo que está haciendo y quiero poner fin a esto. El investigador asintió y prometió entregar resultados rápidamente. Mientras esperaba, Eason comenzó a darse cuenta de que, más que buscar justicia o venganza, estaba luchando por encontrarse a sí mismo nuevamente. La conmoción y la ira se convirtieron en una fría determinación. Si hubo algo que siempre supo hacer fue luchar por lo que era suyo. Y ahora, era una lucha para recuperar no solo la compañía, sino también la sensación de control que Emily y su amante habían intentado arrebatarle. Mientras tanto, Emily se vio sumida en un torbellino de arrepentimiento y miedo. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver. La expresión de Eason cuando salió de casa la noche anterior, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y desprecio, había quedado grabada en su mente. Por mucho que quisiera creer que había una manera de arreglar las cosas, en el fondo sabía que tal vez fuera demasiado tarde. Cada vez que intentaba llamarlo, era recibida por el frío sonido del mensaje de voz, y sus mensajes, llenos de disculpas y peticiones desesperadas, quedaban sin respuesta. Un dilema moral estaba empezando a surgir para Eason. Sabía que exponer el plan podría significar exponer también a Emily. Si él llevaba las pruebas a la policía, ella quedaría implicada, y eso podría arruinar no solo su vida, sino también la de él, indirectamente. Se debatía entre hacer lo correcto y arriesgarse a arrastrar a la mujer que una vez amó a un escándalo público, o intentar resolver todo discretamente y tratar solo con su amante. En cada escenario que imaginó, había una destrucción inminente que no podía evitar. 2 días después, el investigador lo llamó para darle la noticia. Había descubierto que el amante de Emily, James, tenía un historial de planes fraudulentos. Varios otros hombres habían sido víctimas de estratagemas similares, en las que sus esposas o parejas eran manipuladas para que firmaran documentos utilizando el nombre de sus maridos, todo ello bajo la promesa de obtener ganancias fáciles. Tenía una red de contactos que operaba en varias ciudades, lo que dificultaba el seguimiento de todas sus operaciones. Pero la gran revelación llegó cuando el investigador mencionó que James tenía planes de desaparecer, dejando a Emily como la única responsable legal de los contratos. Eason permaneció en silencio durante un largo momento, procesando lo que eso significaba. Entonces, si no hago nada, él se escapará y la culpa recaerá sobre ella, murmuró Eason, más para sí mismo que para el investigador. Y si lo denuncio, ella será arrestada con eso. El investigador asintió, confirmando que la situación era realmente delicada. Pero si lo expongo sin involucrar a Emily. Eason comenzó a reflexionar, dándose cuenta de que tal vez había una manera de cambiar el rumbo. Decidió confrontar a Emily por última vez, pero esta vez, armado con información que cambiaría todo. Cuando llegó a casa, la encontró sentada en el sofá, con el rostro marcado por la angustia y el cansancio por las noches de insomnio. Sé lo que hizo y sé lo que está planeando, dijo Eason sin rodeos. Emily lo miró, confundida y asustada, pero incapaz de apartar la mirada. Él va a dejar que tú cargues con toda la culpa, Emily. Cuando esto explote, serás el único en la línea de fuego. No, eso no es cierto, tartamudeó, tratando de encontrar una defensa, pero ya sin fuerzas para sostener ninguna mentira. Él dijo que se encargaría de todo, que nadie lo sabría jamás. ¿Y tú lo creíste? Eason respondió, su voz mezclaba incredulidad e ira.
¿De verdad pensaste que se podía confiar en alguien que falsificó firmas y manipuló a mujeres para robarles a sus maridos? Él te estaba usando, Emily. Justo como me usaste a mí. Comenzó a llorar y finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho y de lo que estaba en juego. No sabía qué hacer, dijo que si no cooperaba, te destruiría. Solo quería hacer las cosas bien. Destruiste todo en un intento de arreglarlo, respondió Isen, cada palabra llena de dolor. Y ahora tienes una opción. O me ayudas a atrapar a este hombre, o no dudaré en llevar todo esto a la policía y dejar que ellos se hagan cargo de las consecuencias. Emily levantó la vista, sorprendida. Había una oportunidad para que ella saliera de esta situación, pero Isen no estaba ofreciendo un perdón, solo una oportunidad de minimizar el daño. Sabía que no importaba lo que eligiera, la vida que tenía antes con él nunca volvería. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz temblorosa. Vas a conocerlo, dijo Isen con calma. Fingirás que todo está bien, que todo va según lo planeado y yo estaré allí. Con la evidencia. Y terminemos con esto de la manera correcta. Emily vaciló, pero sabía que no tenía otro lugar a donde huir. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a hacer lo correcto, incluso si eso significaba afrontar las consecuencias de mis propias acciones. Y mientras planeaban lo que vendría después, la tensión aumentó. Isen sabía que todavía no tenía garantías y que cualquier error podría significar perderlo todo. Pero también sabía que, por primera vez, tenía una oportunidad real de afrontar esta traición de frente, no solo la traición emocional de Emily, sino la traición que amenazaba con destruir toda su vida. El plan estaba en marcha. Isen y Emily quedaron con James en un café discreto esa misma tarde. Emily estaba nerviosa, le temblaban las manos mientras intentaba aplicarse lápiz labial en el espejo del baño, pero sabía que necesitaba lucir segura. Después de todo, James era astuto y desconfiado, y cualquier señal de vacilación podría arruinarlo todo. Intentó darse cuenta de que era solo una conversación más, que debía actuar como siempre lo había hecho en los últimos meses. Pero ahora ella ya no estaba de su lado, sino en su contra. Por primera vez, me enfrentaba a mi propio error. Isen estaba afuera, sentado en su auto con el investigador privado y un alguacil esperando. Tenían todo planeado para atrapar a James en el acto. El investigador tenía micrófonos que captaban cada palabra y Isen sintió el peso de ese momento presionando sus hombros. Lo único que quería era acabar con esto de una vez por todas. No había vuelta atrás a lo que él y Emily habían experimentado, pero al menos existía la posibilidad de recuperar su vida y salvar a su empresa de las consecuencias de este plan. Emily llegó al café antes que James, pidió una taza de té y trató de mantener las manos firmes mientras revolvía el líquido. El ruido de la gente alrededor, el tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones parecían apagados, distantes, como si el mundo estuviera atrapado en un silencio tenso. Entonces James entró, con esa sonrisa confiada que ella tanto odiaba ahora. Se acercó y le dio un rápido beso en la mejilla, como si fueran amantes comunes y corrientes que se encontraban para tomar un café. Pareces tenso, dijo, mientras se sentaba. ¿Pasa algo? Emily forzó una sonrisa y sacudió la cabeza. Solo quiero asegurarme de que todo salga como dijiste. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba que él le confirmara lo que estaba a punto de hacer, de forma clara e irrefutable. Ella fingió nerviosismo y eso pareció hacer que James tuviera aún más confianza. Todo estará bien, respondió, acercándose, con un tono bajo y tranquilizador. El dinero ya está en camino y tan pronto como podamos transferir los activos, desapareceremos. Solo necesitamos que mantengas la calma y no hagas nada que pueda levantar sospechas. Emily se mantuvo firme, pero cada una de sus palabras ardía en sus oídos. Habló de destruir la vida de Isen y la de ella con una calma aterradora. Pero era exactamente lo que necesitaba. Y luego, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. ¿Qué me pasa ahora? James se rió. Después, eres libre de hacer lo que quieras. Yo me encargaré del resto y nadie podrá vincularte jamás con eso. Afuera, Isen escuchó esas palabras y sintió una mezcla de alivio e ira. Aquí estaba la confesión que necesitaba, la prueba de que James había manipulado toda la situación.
miró al investigador y asintió brevemente. Era hora de actuar. El alguacil entró en el café acompañado de 2 policías y de repente el ambiente cambió. James vio que los uniformados se acercaban y, por un breve momento, su expresión pasó de la confusión al pánico puro. «¿James Turner?», dijo el oficial, acercándose. «Está detenido bajo sospecha de fraude y conspiración». Las palabras sonaron como una frase final, un golpe fuerte que no esperaba. James se puso de pie, tratando de alejarse de la mesa, pero los oficiales se apresuraron a esposarlo. Emily observó todo de cerca, en silencio, incapaz de creer lo que estaba pasando. Ethan entró poco después, su mirada fría y determinada, centrada únicamente en James. «Parece que sus planes han cambiado», dijo, sin ocultar su satisfacción al ver que la policía finalmente se llevaba al hombre que había destruido su matrimonio. James intentó defenderse, balbuceando frases inconexas, alegando que había habido un error, pero la confesión quedó registrada y las pruebas eran claras. Se lo llevaron y Emily se quedó quieta, como si todavía estuviera procesando todo. Cuando los policías se marcharon, el café volvió a su estado normal, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero para Ethan y Emily, fue el final de una historia que había comenzado dolorosamente y, de una manera agridulce, finalmente había llegado a una conclusión. Emily miró a Ethan, que ahora estaba frente a ella, en silencio. «Lo siento», dijo, pero no había nada más que pudiera explicarlo o justificarlo. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero Ethan se limitó a mirarla con una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo sé», dijo finalmente, rompiendo el silencio que parecía asfixiarlos. «Pero eso no cambia lo que pasó». Sabía que las palabras no eran suficientes y que nada de lo que ella dijera podría borrar lo que había hecho. «No sé cómo vamos a ir a partir de aquí, pero sé que ya no puedo confiar en ti y no puedo seguir viviendo así». Emily asintió, sabiendo que esto era un adiós. Había sido utilizada y manipulada por Ethan y ahora pagaría el precio. Todo lo que quedaba era aceptar la realidad que ella había creado. «Cooperaré con la policía», dijo, tratando de aferrarse al último vestigio de dignidad que le quedaba. «Ayudaré a asegurarme de que no lastime a nadie más». Ethan la miró por un momento y luego hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Él se acercó a ella. «Es mejor así», dijo, con voz suave pero firme. «Espero que encuentres una manera de perdonarte a ti mismo, porque yo voy a intentar seguir adelante». Y dicho esto, salió del café, dejando atrás a la mujer que una vez fue el centro de su mundo. El futuro aún era incierto, pero sabía que ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todas las mentiras que lo habían rodeado durante los últimos meses. James fue condenado y el plan que había ideado fue desmantelado con la ayuda de Emily, quien aceptó testificar a cambio de una sentencia más leve. La empresa de Ethan logró recuperarse, aunque las cicatrices de ese periodo nunca desaparecieron del todo. Para Emily, el proceso fue largo y doloroso, pero también fue una oportunidad para confrontar sus propios errores y comprender el precio que pagó por sus decisiones. Ethan, a su vez, siguió adelante. Aprendió que a veces hay que destruir todo para reconstruir, y que algunas verdades, por dolorosas que sean, pueden ser liberadoras. Encontró fuerza en lugares que nunca imaginó y, de alguna manera, esto lo convirtió en una persona más resiliente y decidida a proteger lo que realmente importaba. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo te sentiste siguiendo esta trama llena de traiciones, mentiras y revelaciones impactantes. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y, una vez más, queremos reforzar que este canal no apoya, de ninguna manera, ningún tipo de traición. La traición destruye vidas y relaciones, y nuestras historias son un recordatorio de ello. Gracias por seguirnos hasta aquí, y hasta la próxima.